Santa Edith Stein, mártir de amor. Edith Stein nació en Breslau, Alemania, el 12 de octubre de 1891. Fue la última de 11 hermanos de una familia judía devota. Ella murió en una cámara de gas de Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Fue una estudiante brillante, quien en un comienzo se incorporó a la Universidad de Breslau en 1911 y luego se trasladó a la Universidad de Göttingen para continuar sus estudios bajo la tutela del famoso fundador de la fenomenología, Edmund Husserl. El filósofo escogió a Edith Stein para ser su asistente de cátedra en la Universidad de Freiburg y declaró que ella era la mejor estudiante de doctorado que nunca había tenido. Incluso fue más capaz que Heidegger, quien también fue su pupilo al mismo tiempo. En 1916 culminó su tesis y obtuvo el doctorado en filosofía con el grado de summa cum laude. Luego de que muchos de sus amigos fueran enrolados para servir en la Primera Guerra Mundial, Edith se enroló de voluntaria junto a otras estudiantes mujeres para trabajar en hospitales militares. Así, obtuvo trabajo en hospitales de enfermedades infecciosas y cuidó caritativamente del ejército austríaco, donde campeaba la tifoidea, la disentería y el cólera. Al término de su periodo como voluntaria en el hospital militar, obtuvo la Medalla de Valor en reconocimiento a su servicio generoso. Tras retornar de la experiencia de la guerra, retomó su vida de estudiante, pero las dudas profundas, el insaciable hambre de la verdad, volcado a la filosofía y el testimonio de muchos cristianos, comenzaron a socavar en ella su hasta entonces radical ateísmo. Los diálogos con el filósofo Max Scheler, que paradójicamente se había apartado de la iglesia, pero sobre todo la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús, terminaron completando la obra que Dios había iniciado en ella, su conversión al catolicismo. El 1 de enero de 1922 recibió el bautismo. Por ese tiempo, Edith dejó su carrera como estudiante y aceptó el puesto de profesora de alemán en el Colegio de las Hermanas Dominicas en Speyer. Allí trabajó por 8 años como profesora y dividía su día entre el trabajo y la oración. Era conocida por ser una benévola y servicial profesora que trabajaba duro por transmitir su material de manera clara y sistemática, y su preocupación iba más allá de transmitir conocimientos, incluía la formación a toda la persona, pues estaba convencida que la educación era un trabajo apostólico. A lo largo de este periodo, Edith continuó sus escritos y traducciones de filosofía y asumió el compromiso de dar conferencias que llevó a Heidelberg, Zúrich, Salzburg y otras ciudades. En el transcurso de sus conferencias, frecuentemente adoraba el papel y el significado de la mujer en la vida contemporánea, hablando temas como etos de las mujeres que trabajan, diferentes vocaciones de los hombres y de mujeres de acuerdo con Dios y la naturaleza, la espiritualidad de la mujer cristiana, los principios fundamentales de la educación de la mujer, problemas en la educación de la mujer, la Iglesia, la mujer y la juventud, y el significado intrínseco del valor de la mujer en la vida nacional. Una lectura de sus textos revela claramente su oposición radical al feminismo y su fuerte compromiso al reconocimiento y desarrollo de la mujer, así como el valor de la madurez de la vida cristiana en la mujer como una respuesta para el mundo. En 1931, Edith deja la escuela del convento para dedicarse a tiempo completo a la escritura y publicación de sus trabajos. En 1932, aceptó la cátedra en la Universidad de Münster, pero un año después le dijeron que debía dejar su puesto por su antecedente judío. Una caritativa universidad de administración le surgió que trabajase en sus proyectos hasta que la situación de Alemania mejore, pero ella se negó.
también recibió otra oferta de América del Sur, pero después de pensar bien la situación, Edith se convenció que había llegado el tiempo de entrar al convento. El 14 de octubre de 1933, a la edad de 42 años, Edith Stein ingresa al convento carmelita en la Cologne, tomando el nombre de Teresa Benedicta y reflejando su especial devoción a la Pasión de Cristo y su gratitud a Teresa de Ávila por su amparo espiritual. En el convento, Edith continuó sus estudios y escritos, completando los textos de su libro La finitud y el ser, su obra cumbre. En 1938 la situación en Alemania empeoró y el ataque de las temidas SS el 8 de noviembre a las sinagogas despejó toda duda acerca del estado verdadero de los ciudadanos judíos. El 31 de diciembre de 1938, Edith fue llevada a Holanda. Allá en el convento de Esch, Edith compuso 3 hermosos actos de oblación, ofreciéndolos por el pueblo judío, por el evitamiento de la guerra y por la santificación de la familia carmelita. Después reorganizó su vida enseñando latín a las postulantes y escribiendo un libro acerca de San Juan de la Cruz. Como la incineración y los cuartos de gas aumentaron en el este, Edith, como miles de judíos en Holanda, empezó a recibir citaciones de la SS en Maastricht, del consejero para los judíos en Ámsterdam. Edith pidió una visa a Suiza junto con su hermana Rosa para ser transferidas al convento de las Carmelitas de Le Paquier. La comunidad de Le Paquier informó a la comunidad de Esch que podía aceptar a Edith pero no a Rosa. Para Edith fue inaceptable y por eso se rehusó ir a Suiza y prefirió quedarse con su hermana Rosa en Esch. Dedicada a terminar la ciencia de la cruz, Edith usó todo el momento para investigar, incluso hasta quedar exhausta. En la comunidad holandesa de Esch, la protección de Edith contra la persecución de los judíos fue temporal. Mientras la policía exterminaba a los judíos, era rápidamente implementada cuando Holanda fue ocupada por los judíos que profesaban la fe católica. Fueron inicialmente dejados en paz. Sin embargo, cuando el obispo de Netherlands redactó una carta pastoral en donde protestaban severamente en contra de la deportación de los judíos, las reglas de los policías reaccionaron ordenando la exterminación de los bautizados judíos. Por esa razón, el domingo 2 de agosto a las 5 p.m., después de que Edith había pasado su día como siempre rezando y trabajando en su interminable manuscrito de su libro de San Juan de la Cruz, los oficiales de la SS fueron al convento y se la llevaron junto con Rosa. Asustada por la multitud y por no poder hacer nada ante la situación, Rosa se empezó a desorientar. Un testigo relató que Edith tomó de la mano a Rosa y le dijo tranquilamente: «Ven, Rosa, vamos a ir por nuestra gente». Juntas caminaron hacia la esquina y entraron en el camión de la policía que los esperaba. Hay muchos testigos que cuentan del comportamiento de Edith durante esos días de prisión en Amersfoort y Westerbork, el campamento central de detención en el norte de Holanda. Cuentan de su silencio, su calma, su compostura, su autocontrol, su consuelo para con otras mujeres, su cuidado para con los niños más pequeños, lavándolos y cepillándoles sus cabellos y cuidando de que estén alimentados. En medio de la noche, antes del amanecer del 7 de agosto de 1942, los prisioneros de Westerbork, incluyendo Edith, fueron llevados a los trenes deportados a Auschwitz. En 1950, la Gazette holandesa publicó la lista oficial con los nombres de los judíos que fueron deportados de Holanda el 7 de agosto de 1942. No hubo sobrevivientes. He aquí lo que decía lacónicamente la lista de los deportados. Número 44.070. Edith Teresa Hedwig Stein, nacida en Breslau el 12 de octubre de 1891, muerta el 9 de agosto de 1942.